Bueno, dicen que toda crisis trae una oportunidad. Es verdad que esta crisis tiene un componente dramático, que son todas las víctimas mortales que ha dejado el COVID, ¿no? Y por lo tanto lo primero tiene que ser siempre un recuerdo para toda la gente que ha perdido la vida, ¿no? Lo segundo es ser conscientes de que todavía no estamos en un momento de normalidad absoluta porque no tenemos todavía el remedio, no tenemos todavía la vacuna, ¿no? Y por lo tanto estamos en ese momento en el que hay que hacer compatible la recuperación económica, en el que hay que hacer compatible la vuelta a la normalidad con la prudencia. Y de hecho el tema en estos momentos es los rebrotes, es la gestión de ese momento, ¿no? Dicho esto, creo que todos, a nivel personal, a nivel de empresas, a nivel de instituciones, hemos extraído consecuencias, ¿no? Recientemente acabamos de conocer precisamente un acuerdo en Europa, un acuerdo histórico, que tiene que ver con eso, que tiene que ver con la parte positiva, con esas cosas buenas que se pueden sacar de una situación como esta. Hace ahora 12, 13 años vivimos otra crisis. En aquel momento fue una crisis financiera, económica. Y Europa no acertó la receta. Europa decidió apostar por una política de ajustes, de recortes, que lo que hizo fue alargar la crisis. Una política que, por cierto, partía de unos prejuicios absolutamente insolidarios entre norte y sur, entre países ricos y pobres, y se vio cómo se respondió mal ante Grecia en primer lugar y luego con el resto de países del sur, ¿no? En esta ocasión Europa, y lo digo porque es un buen mensaje en relación con lo que se ha aprendido de esta crisis, ha sido consciente de que tiene que trabajar codo con codo, de que no hay dos bandos, de que no hay dos velocidades, de que somos todos uno y que nos fortalecemos juntos, ¿no? Y por eso cosas como este acuerdo europeo son los que yo creo que tenemos que trasladar todos a nivel de empresas, a nivel de instituciones, a nivel incluso personal, aprender de esta lección, aprender que por supuesto que no somos invencibles, por supuesto que somos vulnerables, por supuesto que nada está garantizado. Nadie podía pensar que en pleno 2020 fuera una pandemia la que nos hiciera sentir tan débiles, tan frágiles, tan poco preparados. Bueno, cosas como las que han pasado en Europa son un aliciente para que entre todos salgamos fortalecidos de esto. En primer lugar, esa vulnerabilidad de la que hablo. Tenemos que ser conscientes de que nada está garantizado. Pecábamos quizás de una soberbia en ese desarrollo en el que estábamos viviendo, en el que creíamos que todo estaba garantizado, que no éramos frágiles como hemos visto que somos en esta crisis. Y yo creo que la gran lección es, por supuesto, la hemos sacado todos a nivel personal, le damos valor a cosas que no se le dábamos, por supuesto que sí, pero también a nivel colectivo. A nivel colectivo creo que ahora todos somos conscientes de que tenemos que crecer más, sí, pero sobre todo crecer mejor. Tenemos que conseguir que valores como la preservación del medio ambiente, por supuesto la seguridad sanitaria, por supuesto todo lo que tiene que ver con la preservación del territorio, lo que tiene que ver con la transición digital, yo creo que tenemos que ir hacia un capitalismo mucho más humano, mucho más social, mucho más común, donde no sea sencillamente la ley del más fuerte, sino que todos avancemos juntos. Bueno, en primer lugar, quiero hacer un reconocimiento al sector turístico, porque he hablado antes de la crisis financiera del año 2008. Bueno, tenemos que saber y homenajear al turismo porque fue el turismo el que más hizo para que España saliera de esa crisis. Ha sido en gran parte gracias a que más de 80 millones de personas nos han visitado todos los años que España pudo superar aquella crisis. Bueno, en aquel momento hubo que ayudar al sector financiero, yo creo que ahora hay que ayudar al sector turístico, que es un sector que crea muchísima mano de obra en este país, que es un sector que proporciona entre el 12 y el 14% del PIB del país. Estamos hablando de cosas muy serias, estamos hablando de uno de los pilares fundamentales de la economía española y yo creo que ahora Europa en su conjunto lo va a hacer y España lo tiene que hacer también, tiene que devolver al turismo todo lo que el turismo ha hecho por España, ¿no? Bueno, en ese sentido, como digo, bueno, pues todos sabemos que nosotros somos un país que es verdad, tenemos turismo de sol y playa, hay que seguir apostando por él, por supuesto que sí, pero somos mucho más que eso. El Foro Económico Mundial publica todos los años una estadística y España sale siempre como señalado como el mejor país, el mejor destino del mundo para viajar. Y eso es en base a 19 indicadores, donde por supuesto aparecen el clima, la gastronomía, el patrimonio, pero también, por ejemplo, la seguridad ciudadana, la sanidad. Son valores que tienen una puntuación muy alta en España, que hacen de España el mejor destino turístico todos los años, como he dicho, según el Foro Económico Mundial. Bueno, cuidemos eso, preservemos eso, sepamos que nuestras playas siguen ahí, que nuestros castillos siguen ahí, que desde luego el clima o la gastronomía española siguen ahí, pero que además de eso
Somos un país seguro, somos un país amable, somos un país de servicios, somos un país con una sanidad, con unas infraestructuras maravillosas, ¿no? Y yo creo que tenemos que apostar para preservar por todo eso. Y para renovar también el sector turístico, ¿por qué no? Para que, como hacemos en Paradores, banderas como la sostenibilidad, como el medio ambiente, como el desarrollo local, como el turismo rural, como la España interior, como la España vaciada, también tengan una oportunidad. Yo creo que Paradores pretende dar ejemplo de eso y creo que el futuro va también por ahí. No hay otro camino, es que el mejor camino es la colaboración público-privada, sin ninguna duda. Voy a poner un ejemplo que es muy gráfico, ¿no? España tiene una red de pública hotelera que se llama Paradores. Bien, alguien podría decir, bueno, compite con el sector privado o resta negocio del sector privado. Bueno, Paradores, por ejemplo, instala un hotel en un pueblo como Sigüenza, 5.000 habitantes. Hoy, en Sigüenza, pasan por allí 25.000 personas que van al Parador. Por cierto, el 30 y pico por ciento de ellas son internacionales, son clientes alemanes, franceses, ingleses, que seguramente no irían a Sigüenza si no hubiera un Parador. Esos visitantes compran en Sigüenza. Muchos de ellos conocen, incluso pueden comprar ahí una residencia o se pueden alojar en otro sitio. Hoy Sigüenza cuenta con 2 restaurantes estrella Michelin. Ha sido una iniciativa pública como es el Parador el que ha impulsado el sector privado en Sigüenza. Hay muchos ejemplos más. Desde luego la España interior está repleta de casos como este, donde una iniciativa pública como es Paradores potencia, tiene un efecto multiplicador de la riqueza, tiene un efecto de creación de empleo, de fijación de población, de creación de riqueza, como digo, muchas veces en zonas donde pues seguramente sin esa iniciativa pública no se hubiera dado. Pongo el ejemplo inverso. No haría falta instalar un parador en Benidorm. Benidorm ya tiene miles de turistas todos los años y seguramente no haga falta que la iniciativa pública invierta allí, pero sí lo es, por ejemplo, como digo, en la España interior, donde cada municipio que cuenta con un parador sabe bien lo que ha supuesto en términos de riqueza, de visitas, de comercio, de todo tipo de iniciativas económicas. Pues yo creo que la crisis no es que haya cambiado la agenda, pero sí la ha acelerado. Todos estábamos hablando de transición digital y ahora sabemos que lo hemos tenido que hacer casi a la fuerza y hemos visto cómo las empresas, las familias, los países han utilizado mucho más las posibilidades de las nuevas tecnologías. Bueno, pues ese es uno de los caminos en el que estábamos y que seguramente la crisis nos ha empujado a ir mucho más fuerte, ¿no? Pasa con el ejemplo de Europa que dije antes. Europa siempre avanza a golpe de acontecimientos como este, históricos. Lo es la crisis del COVID, lo es el acuerdo que se alcanzó recientemente, ¿no? Todos sabíamos que teníamos un reto en la lucha contra el cambio climático, que teníamos que apostar por la sostenibilidad. Todos lo sabíamos y lo estábamos haciendo, pero seguramente lo vamos a hacer mucho más ahora. Todos sabíamos que todo lo que tiene que ver con el reto, por supuesto, en la seguridad, la sanidad, que es uno de los debates presentes siempre en nuestras vidas, pues ahora se ha puesto mucho más de manifiesto, ¿no? Tener buenos sistemas sanitarios en los países, ¿no? Bueno, como digo, no creo que tanto que el COVID haya cambiado la agenda como que nos ha recordado lo importante y que nos va a impulsar en esa agenda en la que, desde luego, había mucho más incluso de discurso que de acción y ahora va a haber mucho más acción.